Medidas de dispersión o variabilidad. Yo soy Esther Morales de la profematemática.com, continuando con la serie de videos de estadística del segundo trimestre en la universidad. En este video entonces veremos otras medidas que nos dan características sobre la muestra o sobre la población y que son importantes para después ver la distribución de probabilidades. Después de esta unidad y antes de ver la distribución de probabilidades debemos ver los conceptos básicos de probabilidad, que probablemente entonces será el próximo video que estaré subiendo. Entonces vamos a ver qué serían las medidas de dispersión. Son valores numéricos que miden la dispersión o variación entre los datos y referente a un punto particular que va a ser la media. Valores pequeños de la medida de dispersión implica que los datos están cerca del promedio, cerca del valor de la media. Y valores grandes de las medidas de dispersión implica que los datos están lejanos del promedio. Menos dispersión, podemos decir que los datos son más homogéneos. Mayor dispersión, menos homogéneos. Lo que es lo mismo que diríamos que menor dispersión, menos heterogéneos. Son menos distintos los valores de los datos que tengamos. A mayor dispersión, más heterogéneos. Mayor dispersión, menos homogéneos, es decir que no son la mayoría no son iguales, son distintos la cantidad de datos que tenemos y son muy distintos. ¿Qué significa variación? Vamos a hacer brevemente una definición de lo que es variación. Se refiere a la cantidad en que los datos u observaciones varían entre sí y esta variación se puede medir y después se puede interpretar para poder entonces dar características de una población. Las principales medidas de dispersión entonces son el rango intercuartil, que lo vimos en los videos anteriores de medidas de orden, desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. Comencemos con la definición de rango. Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. No involucra a todos los datos de la muestra, solamente toma dos valores. Entonces, la interpretación que le podamos dar a esta medida es un poquito, digamos que no tan exacta para la población. El rango intercuartil entonces también involucra dos valores, es la diferencia entre el tercer y primer cuartil e indica el intervalo de valores que abarcan el 50% del total de datos y que están en el centro. ¿Verdad? Es Q3 menos Q1 y podemos empezar a llamarlo entonces ahorita como IQR, rango intercuartil. La desviación estándar, una de las medidas muy utilizadas sobre todo en los trabajos de investigación, es un tipo de desviación promedio de los valores con respecto a la media y la vamos a calcular con la siguiente ecuación. S, desviación estándar, es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la diferencia de los cuadrados de la diferencia del valor menos la media dividido entre n menos 1 número de datos. S entonces es la desviación estándar, X es los datos, X barra es la media y n es el número de datos. Esta sería la ecuación para calcular la desviación estándar de una muestra. La desviación estándar de una población varía un poco la ecuación porque ya la S cambia a sigma y la X barra cambia a mu para la media. Y ya no tendríamos n menos 1, sino simplemente n, tamaño de la población. La desviación estándar es un valor que suele ser positivo. Solo es igual a 0 cuando todos los valores de los datos son el mismo número. Los valores grandes de la desviación estándar implican mayor cantidad de variación
y la unidad de la desviación estándar es la misma de los datos. Si los datos están en metros, entonces la desviación estándar estará en metros. Si los datos están en kilos, pues en kilogramos, pues la desviación estándar estará en kilogramos. ¿Cómo calculamos la desviación estándar? Cuando tenemos una cantidad de números representativos. Primero calculamos la media. Segundo, restamos la media a cada valor individual. Tercero, elevamos al cuadrado cada una de las diferencias que hicimos en el paso 2. Cuarto, sumamos todos los cuadrados que obtuvimos en el paso 3. 5. Dividimos el resultado anterior entre n-1, calculamos la raíz cuadrada y así obtenemos la desviación estándar. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar, es el número que obtenemos antes de sacar la raíz cuadrada. Y las ecuaciones para una muestra es s al cuadrado y la ecuación para una población es sigma al cuadrado. El coeficiente de variación es un número representado en porcentaje que me hace una relación entre la desviación estándar y la media. Dividimos desviación entre media y la multiplicamos por 100 y eso me va a dar el coeficiente de variación, tanto para la muestra como para la población. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo calculamos paso por paso o cuáles son los pasos anteriores, lo vamos a ver con el ejemplo, ¿verdad? Para poder calcular la desviación estándar, la varianza y poder hacer un análisis de estos datos. Las edades de 20 aspirantes rectores a la Universidad Central de Venezuela son 55, 78, 50, 41 hasta 46. Caracterizar la variable usando la media, la varianza y la desviación estándar. También les daría como ejercicio adicional que trataran de hacer un diagrama de caja y bigotes de estos datos y trataran de hacer un análisis conjunto al que vamos a ver ahorita. Entonces lo primero es calcular la media, sumamos todos los datos y lo dividimos entre 20, que son 20 datos que tenemos, y eso nos da que la media es de 55,45 años. Tenemos eso por ahí. Restamos la media a cada valor individual. Entonces vamos a hacer una tabla, los datos están representados en rojo y el resultado de la diferencia, es decir, aquí vemos la media que es 55,45. Entonces el resultado de restar, vamos a marcarlo por aquí, aquí les puse la media. Entonces esto es el resultado, los valores en negro, es el resultado de hacer 55 menos 55,45. Eso se hace con cada uno de los datos. Fíjense que en uno la desviación es mucho mayor que en otros la de menor desviación es este 0,45. En unos es negativo y en otros es positivo. Después que hacemos eso, pasamos al segundo paso, que es al tercero, perdón, elevar al cuadrado cada una de las diferencias que obtuvimos en el paso anterior. Entonces vemos aquí la tercera fila que coloqué, ¿verdad? De la desviación, el cuadrado de la desviación, aquí está. Entonces fíjense que ahora todos los valores son positivos. Esa es la idea de elevar al cuadrado, tener todos los valores positivos. Sumamos todos los cuadrados, eso da entonces 3.464,95. Dividimos ese resultado entre n-1, tenemos 20 datos, 20 menos 1 va a ser 19 datos. Y a ese resultado le sacamos la raíz cuadrada y nos da que la desviación estándar es de 13,5 años. La varianza es este valor, ¿verdad? Entonces la varianza es, aquí está, es este mismo valor que está aquí, ¿verdad? Dividido entre 19 y tenemos que esta es la varianza. Vamos a analizar entonces estos resultados. Pero antes de analizarlo vamos a calcular un intervalo, lo que llamaremos intervalos de extremos, que se calculan con esta
ecuación, ¿verdad? Esto es un intervalo, tenemos un valor, este es un primer extremo y este es mi segundo extremo de un intervalo. Tenemos la media y tenemos dos veces la varianza. La media más dos veces la varianza, ¿verdad? Entonces aquí está, desviación estándar, perdón. Esto es, la varianza es al cuadrado. Esto es dos veces la desviación estándar, dos veces la desviación estándar. Entonces 55,45 menos 2 por 13,5, aquí comienza esto es un extremo, este es el extremo y este es otro extremo. La media más dos veces la desviación estándar. Eso me da un intervalo que es de 28,45 años hasta 82,45 años. Entonces, primero, dentro de este intervalo se encuentra el 95% del puntaje. Siempre que calculemos este intervalo, en este intervalo cae el 95% de los datos. Segundo, el intervalo es grande, es de 28 años hasta 83 años. La variación entre las edades también es muy alta. Se puede decir que el 95% de los aspirantes a la rectoría de la UCB tienen edades en este rango, lo que sugiere que la edad de los aspirantes fue muy heterogénea, hay diversidad de edades, y la media no es una medida que represente bien los datos, porque hay mucha dispersión, hay muchos datos muy extremos y probablemente cuando hagas el diagrama de cajas vas a ver esa diferencia y quizás encontremos que hay muchos datos atípicos, suaves, inusuales, ¿no? El análisis de un ejercicio de varianza podemos profundizar mucho más, lo veremos en otros ejemplos, sobre todo cuando en un ejemplo en donde podamos calcular rango intercuartil, hacer una caja, hacer un diagrama, un ejemplo completo para hacer un análisis desde varios puntos de vista. Te habló Esther Morales de la profematemática.com. Recuerda dar un me gusta si esta información te fue útil o hacer cualquier comentario. Nos vemos en un próximo video.